Módulo 1. Familiarización con el partidor suave Danfoss MCD3000. Objetivos. Objetivos generales. Familiarizarse con el partidor suave Danfoss MCD3000, analizando sus principales funciones y características. Objetivos específicos. Conocer las funciones principales del partidor suave. Control de arranque, control de parada, protección electrónica del motor, visualización e interfase de comunicación. Función control de arranque. Mediante el parámetro 2 se puede limitar la corriente en el arranque. Esta puede limitarse en un rango de 1 a 5.5 veces la corriente de plena carga del motor FLC. Mediante el parámetro 3 se puede programar la corriente inicial de la rampa de corriente en el mismo rango que el parámetro 2. Mediante el parámetro 4 se puede extender la rampa de corriente en un rango de 1 a 30 segundos. Función control de parada. Mediante el parámetro 17 se seleccionan los diferentes perfiles de paradas suaves. Estos perfiles deben ajustarse en conjunto con el parámetro 5, el cual define el tiempo de la parada suave de 0 a 100 segundos. Mediante el parámetro 18 se programa el tiempo de funcionamiento del freno DC en un rango de 0 a 10 segundos. También debe consultarse el parámetro 38, relé C, el cual controla al contactor del freno DC. Función de protección electrónica al motor. Mediante el parámetro 7 se programa la sensibilidad del desequilibrio de fases en 3 modos: incrementada, normal y reducida. Este parámetro actúa en conjunto con el parámetro 12, el cual retrasa el disparo cuando se detecta un desequilibrio de fase. Mediante el parámetro 8, el partidor programa la corriente de funcionamiento mínima permitida. Esto se realiza en conjunto con el parámetro 13, el cual retrasa el disparo cuando es detectada una corriente del motor más baja de la programada. Mediante el parámetro 9 y el parámetro 14, se realiza de forma análoga a los parámetros descritos anteriormente, pero para sobrecarga. Mediante el parámetro 10, se programa la duración del tiempo de arranque máximo permitido. Mediante el parámetro 11, se programa la secuencia de rotación de fase permitida de la corriente en curso. Mediante el parámetro 15, se programa el tiempo mínimo entre una parada y un arranque. Función visualización e interfase de comunicación. El partidor suave tiene un puerto de comunicación serie RS485. Este puerto puede ser utilizado para control de funcionamiento, consulta de estados y datos de funcionamiento, lectura y escritura del conjunto de parámetros. Otro de los ítems de los objetivos específicos es conocer los parámetros de programación del partidor suave para el accionamiento de un motor de inducción, los cuales fueron descritos anteriormente. También conocer las ventajas que ofrece el partidor suave en la industria, como por ejemplo, en bombas donde se minimiza el shock hidráulico en el arranque y la parada, en cintas transportadoras donde el partidor reduce esfuerzos mecánicos en el arranque, en mezcladores donde reduce la tensión mecánica en la puesta en marcha. Otro objetivo específico es familiarizarse con el panel de control, tablero y visualización de parámetros por medio del display del partidor suave. Desarrollo. Actividad número 1. Por medio de los diagramas de control y fuerza, reconocer los elementos principales del conexionado eléctrico y especificar sus funciones. A continuación, se describen los elementos del circuito de control. K1. Contactor de alimentación de fuerza del partidor suave. K2. Contactor de freno DC externo. K3. Contactor del freno DC interno. K4. Contactor de la luz indicadora de fallas. S1. Selector de encendido o apagado de K1. S2. Selector de freno DC externo o interno. P1. Luz piloto que indica energía en el tablero de control. P2. Luz piloto que indica potencia en el partidor suave. P4. Luz piloto indicadora de fallas. A continuación se describen los elementos del circuito de fuerza. AC. Disyuntor que alimenta el partidor suave junto con el contactor K1. QM1. Disyuntor que alimenta los terminales del motor. Actividad número 2. Una vez identificados los elementos de control y fuerza, se procederá a energizar el partidor suave por medio de los siguientes pasos. A. Energizar el tablero de alimentación del partidor suave por medio del tablero general del laboratorio, disyuntor PSD, más su protección diferencial. Verificar que el disyuntor automático principal esté accionado. B.
Verificar que el selector S1 esté en la posición OFF. No es necesario energizar los terminales de potencia del partidor con el selector S1 para esta experiencia. Energizar el circuito de control, disyuntor AC. Con lo anterior se mostrará en el display del partidor la variable de salida, la cual puede ser corriente o temperatura. En este caso se mostrará un valor nulo para estas variables, ya que aún no se ha puesto en marcha el partidor. Actividad número 3. Con el partidor energizado se llevará a cabo la familiarización con su forma de operación. La figura muestra el panel de control. Con el pulsador menú Cancel se puede entrar al modo de programación de los parámetros. También con el mismo pulsador se pueden cancelar acciones. Con el pulsador más y menos se puede desplazar dentro del menú. Además, con este pulsador se pueden modificar los valores de los parámetros. Con el pulsador Change Data OK se entra al valor del parámetro para ser modificado. También con este pulsador se confirma el cambio de los valores. Con el pulsador Start se realiza la orden de arranque o partida del motor. Con el pulsador Stop se realiza la orden de parada del motor. Con el pulsador Reset se realiza un reinicio luego de producida una falla. Con el pulsador local Remote se selecciona de dónde se realiza el mando del partidor. Si se elige local, será desde el panel de control del partidor, y si se elige Remote, será desde el tablero del partidor. Actividad número 4. Navegar en el menú para conocer los parámetros principales del partidor suave. Para entrar en el menú de programación, presionamos el botón Menú Cancel. En pantalla se muestra el número 1. El cual es el parámetro 1, corriente nominal del motor. Para ajustar otro parámetro nos podemos mover con los botones más y menos. Para ajustar el valor del parámetro 1, debemos presionar el botón Change Data OK e ingresar el valor de la corriente nominal del motor, la cual es de 5 amperes. Esto se hace por medio de los botones más y menos. Luego, para salvar el valor ingresado y volver al menú de los parámetros, presiona el botón Change Data OK. Si no quiere salvar el valor ingresado, presione la tecla Menú Cancel. Actividad número 5. Configuración de los parámetros más relevantes del partidor suave. Por medio de la placa del motor de inducción disponible en el laboratorio, se puede extraer el parámetro más importante para la puesta en marcha, la corriente nominal. Este es el parámetro 1. Los parámetros restantes fueron descritos en los objetivos específicos, funciones principales del partidor suave. Actividad número 6. Configurar el control del partidor suave en los modos local o remoto. En el modo local, el control se hace desde el panel de control. Este modo de control es predeterminado al energizar el circuito de control. En el modo remoto, el control se realiza desde el tablero de control del partidor suave. En condiciones normales, este tablero se encontrará a una distancia considerable del panel de control. Se elige esta opción presionando sobre la tecla local remoto, encendiéndose el LED Remote de color naranja. Para volver al modo local, se presiona nuevamente dicha tecla, apagándose el LED Remote.